Gracias, hermanos. Es una bendición poder continuar en esta serie de Libro de los Jueces. El Libro de los Jueces tiene mucha enseñanza. When we look at the book of Numbers, we definitely have a number of lessons and application that we can take. He titulado el mensaje en esta tarde, Carencias de un líder experimentado. So I've titled the message, Shortcomings of a Seasoned Leader, according to Judges chapter 8, de acuerdo a Jueces, el capítulo 8. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha escuchado expresiones o pensamientos que dicen que en ocasiones es importante la experiencia, porque eso va a beneficiar a las personas. So many times you probably have heard people saying that experience is valuable and it can definitely benefit people. Por ejemplo, si uno está hablando de medicina y estamos yendo donde un doctor, pues queremos ir a un doctor que tiene muchos años de experiencia. So if we're speaking about a doctor or medicine, we want to go to a doctor who has many years of experience. It is more credible to believe in a doctor who has a medical degree than a student who is in his internship. Entonces, es mucho mejor ir donde un doctor que tiene ya su título, donde tiene sus estudios, que ir quizás a ir a ver a un estudiante de medicina que apenas está haciendo su internado. ¿O qué tal de deportes? ¿O what about sports? I'm thinking about football. You know, the draft pick that is coming up, and where the teams with the worst records of the season, they have the opportunity to choose the best college players. ¿Sabían que hay en la NFL un tipo de selección, se llama selección de reclutamiento o draft pick? Y los equipos peores, los que están ya casi abajo, por ejemplo los Cowboys, ellos van a escoger a los mejores profesionales o no profesionales, pero los mejores jugadores de colegio, de universidad. Pero hay que entender algo, que aún los jugadores de universidad, por muy buen año que ellos han tenido, no le van a llegar al profesional. So it doesn't matter how good that college football player may be, he's never going to measure up a professional football player who has gone to the Super Bowl or to the Pro Bowl. Ninguno de ellos pudiera superar o quizás llegar a alguien que ha llegado al Super Bowl o lo que se llama el Pro Bowl. Y la realidad es que en todos los ámbitos la experiencia va a tener un mayor peso. So the reality is that in all areas of life, experience is going to have a greater weight. Y yo creo que ministerio, cuando hablamos de ministerio, eso no va a ser la excepción. So when we speak about ministry, that's not going to be the exception. Pero hermanos, la realidad es que no siempre es así. You know, brothers and sisters, the reality is that this is not always going to be the case. When we see service or serving God, cuando vemos, por ejemplo, cuando hablamos del servir a Dios, no importa que una persona haya tenido ese llamado o tenga ese llamado, it doesn't matter if that person possesses that calling from the Lord. Y un ejemplo clásico es el rey David. ¿Se acuerdan del rey David? You remember King David? Después de que Saúl había sido rechazado por Dios, dice la Biblia que Samuel lamentó y lloró mucho por David. If you recalled, Samuel, he lamented. And God commanded him and said, you know what? You need to go to Bethlehem because the king of Israel will come out of there. Entonces le dijo a Samuel, levántate, ya deja de lloriquear, no llores tanto. Ya Saúl ya no está en la fórmula, ya no está en el plan. Tú ve a Belén, de allí ha de salir el rey de Israel. Ahora, como todo buen padre, él va a presentar lo mejor. Just like any good father, he's going to present the best. Estoy hablando de Isaí. So, in this case, Jesse. ¿Y qué es lo que hace Isaí? Empieza a sacar al más alto, al más fuerte, al que tiene más experiencia. What does Jesse do?
he comes out with his boys, the strongest, the one who has more experience, the one that has more strength. Pero aún antes de llegar a ese punto, noten lo que Dios le dice a Samuel. I want you to see what the Lord tells Samuel, and that's something that we need to consider this evening. En 1 Samuel 16:7, 1 Samuel chapter 16, verse 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Do not look at his appearance, nor at his greatness of his stature, for I reject him. Y ahora aquí viene, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. The Lord does not look at what the man sees, for man looks at what is before his eyes, but the Lord looks at the heart. Y es por esa razón que en esta tarde vamos a aprender de alguien que dirigió a un pueblo por 40 años. So that's the reason why this afternoon, or almost this evening, we're going to learn about someone who led the people of Israel for 40 years. Ahora, esos son muchos años de experiencia. That's a lot of years of experience. Había ganado batallas, pero aún así tuvo carencias. So he had won battles, but still he had his shortcomings. Y lo interesante es que ocurrió eso al final de su ministerio. What's interesting is that this occurred towards the end of his ministry. Yo en lo personal puedo aprender de este mal ejemplo. I personally can learn from this bad example. No cometer los errores en algún día, no sé, 10, 20, 30, 100 años de aquí para allá, cuando yo esté en el ministerio. I don't know if it's 10, 20, 40 or 100 years from now that I'm going to be in ministry. Not to make the same mistakes. Pero yo creo que también podemos aprender del pueblo de Israel. We can also learn from Israel. Entonces vamos a Jueces capítulo 8. Turn your Bibles to the book of Judges, and we're only going to be focusing on some verses in chapter 8. Voy a estar mencionando algunos versículos de Jueces, el capítulo 8. Ahora aquí, en Jueces capítulo 8, relata los últimos acontecimientos de Gedeón. So here in Judges chapter 8, the author, he makes some comments about the events of Gideon. Y él había guiado al pueblo de Israel por muchos años. So he had led the people of Israel for many, many years. Y si lo podemos dividir en dos partes, este capítulo puede ser del versículo 1 al versículo 3, y luego del versículo 4 al versículo 27. If we divide this chapter in two parts, first part would be from verses 1 through 3, and then the second part from verses 4 to 27. La primera parte le he puesto la naturaleza conflictiva de los efraimitas. The first part, I titled it, The Combative Nature of the Ephraimites. And then the second part, The Character Flaws in Gideon. Y luego la segunda parte, los defectos de carácter en Gedeón. Ahora vamos rápidamente a ver la naturaleza conflictiva de la tribu de Efraín. So let's go quickly at the first part of the conflictual nature of the tribe of Ephraim. Miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Look what it says in verse 1. Voy a leer de una traducción lenguaje actual. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y le reclamaron: Josué, ¿por qué no nos dijiste que iban a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? The Ephraimites said to Gideon, why did you leave us out of this, not calling us when you went to fight Midian? They were indignant and let him know it. ¿Notaron la actitud conflictiva y egoísta de este pueblo? Did you see immediately the selfish, conflictive nature of these people? And then the writer relates that they were complaining against Gideon intensely. Dice la Biblia que ellos estaban muy molestos, estaban reclamándole a Gedeón, ¿cómo es posible? Si fuiste a la guerra y no nos llevaste, how is it possible? You did not even invite us.
Why do you do such thing? Pero noten la manera diplomática en cómo contesta Gedeón. So I want you to see the diplomatic way in which Gideon answers in the following verses. Continúa el versículo 2. Comparado, dice Gedeón, comparado en lo que hicieron ustedes, yo no he hecho absolutamente nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas, y eso tiene mucho valor. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Efraín? Dice que al oír esto, se calmó el enojo. You see what happened here? So after Gideon gave them kind of a play along or cited to make them feel good by saying what they had done was much better than what these 300 men along with Gideon has done in the past. You know, these people would have felt very happy, say, you know what? After all, we are it. Entonces, de una manera, ellos se sintieron halagados, se sintieron que era lo correcto que tenían que escuchar, y por esa razón, dice la Biblia que se calmó del enojo que ellos tenían contra Gedeón. It is said then that they kind of calmed down. It says, when the men of Ephraim heard Gideon's answer, their anger subsided. So that means that that's exactly what they wanted to hear. Ahora, a primera vista se oye bien, pues dice el texto en el siguiente versículo que Gedeón, al decir estas palabras, el pueblo de Efraín se le quitó el enojo. O sea, ellos estaban haciendo un berrinche. ¿Saben lo que es un berrinche, verdad? ¿Algunas veces nuestros hijos hacen berrinches, hermano? Isn't it true that sometimes our kids will have their tantrum, you know, from time to time, and they will be crying, and they will be asking, why? El pueblo estaba haciendo un berrinche. En este caso, el pueblo de Efraín o la tribu de Efraín. Pero noten cómo cuidadosamente dice que el texto que Dios había estado con ellos. Y esto es lo que yo estoy viendo en primera instancia, de la manera en cómo hay un deseo de aplacar un grupo mínimo para poder estar contento. Hermanos, les digo algo, nunca vamos a satisfacer a todos. ¿Estamos de acuerdo? Aún con lo que acabo de decir, quizás no esté de acuerdo. It is impossible to satisfy everyone. Imagine that you try to please everyone. That will be impossible. Y en ocasiones podemos caer en el mismo error también como de la tribu de Efraín. You know, sometimes we can fall into the same mistake of the tribe of Ephraim. When questioning why they did not include me in carrying out this assignment. Why you did not invite me to make this type of planning for ministry. Are you listening, church? Why? Entonces, en ocasiones, puede que sea que en ocasiones, de igual manera, haya ese error que hubo con los de Efraín. ¿Por qué no me invitaron a hacer este planeamiento para este ministerio? ¿Por qué no me dieron esa asignación? ¿Por qué me dejaron a un lado? ¿Por qué? E inmediatamente podemos darnos cuenta que hay una queja. Pero luego, como líder, debemos de asegurarnos que es Dios el que está dirigiendo a su obra. We need to understand that it is God the one that is leading, in this case, the work. Él es el que está dirigiéndonos y lo vamos a ver ya casi al final de esta historia. Ahora, estaba leyendo un comentarista acerca de este episodio de la tribu de Efraín. I was reading a particular commentator from this tribe of Ephraim. Y esto es lo que él escribe. Son un grupo egocéntrico y conflictivo. They are a self-centered and complaining, grumpy lot. Easily offended and with an inflated estimation of their significance within the nation. Fácilmente ofendidos y con una estimulación o estimación inflada
de su importancia dentro de la nación. Ahora, imagínense qué grupo de personas estamos hablando. Imagine that type of a people, that they are self-centered, que se creían conflictivos, fácilmente ofendidos. Incluso en la victoria, Israel sigue siendo su peor enemigo. Can you believe that? Even in victory, Israel remains her own worst enemy. Y si hay algo que trae división, desunidad, conflicto, es cuando hay ese tipo de fricción. It is that, and that affects not only the church, but it can also affect the families. No solamente puede afectar a una iglesia, pero puede afectar la familia, nuestras relaciones. Pero en segundo lugar, o la segunda parte del versículo 8, es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo. So the second part of this chapter is where we're going to spend most of the time. Y es más extensa, porque demuestra las carencias de un líder que por 40 años guió al pueblo de Israel. What happens is that it is clearly demonstrated the shortcomings of a leader who for 40 years led the people of Israel. Ahora, iglesia, mi oración y deseo es que no caigamos en esa actitud. That is my prayer, that is my desire, that we don't fall into the same attitude. Porque no importa si sean meses o años en el ministerio. It doesn't matter if it's months or years in the ministry. Pero pudiéramos caer en esos mismos errores. We may fall into the same mistakes. Ahora yo quiero que miren otra vez más el narrador. Look at the narrator. He writes that Gideon came to the Jordan. Dice que Gedeón después de allí fue a una parte del Jordán y luego pasó con 300 hombres. Then he traveled with 300 men. And they arrived and they were super tired. Llegaron a un lugar y dice la Biblia que estaban pero muy cansados. ¿Y qué pasa cuando uno está muy cansado? Uno pide ¿qué? Ayuda. So when you're tired, you ask for help. If you're thirsty, you ask for water. If you are hungry, you ask for food. Si tienes hambre, pides por algo de comer. Si tienes sed, pides algo para beber. Y esta no es la excepción, pero yo quiero que miren la reacción de un líder con mucha experiencia, que supuestamente era sabio al saber cómo lidiar ante tal negativa, porque lo que iba a pasar es que no le iban a dar pasada y no lo iban a alimentar. I want you to see the reaction of this supposedly seasoned leader with a lot of experience and supposedly wise in knowing how to deal with this refusal. Because after all, they did not let him go through his land. Dice el texto que después que Gedeón había vencido a sus enemigos, dice, pues saben que cuando regresemos a este lugar, después de vencer a nuestros enemigos, los vamos a azotar con ramas espinosas y arbustos del desierto. You see what they're going to do? You know, you better know this. When we return to this place, after defeating our enemies, we will scourge them with thorny branches and bushes of the desert. Ahora, esto fue la reacción de un líder que no se le dio su gusto y que lo que iba a hacer es que iba a tomar una represalia. So this is a leader whose desires were not fulfilled and now he's going to do something about it. Y estamos hablando de alguien que al principio del ministerio era completamente lo opuesto. We see a particular leader that was completely the opposite at the beginning of his ministry. How do we know that? Well, let's turn your Bibles to 2 chapters prior, chapter 6 of Judges. Noten conmigo el capítulo 6 de Jueces. Un Gedeón completamente diferente, manso como una paloma. Jueces capítulo 6, versículo 13. Cuando el Señor lo llama, this is when the Lord called him. Y él dice lo siguiente. Look what he says. Versículo 13, Jueces 6:13.
Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Pero luego más adelante, en verse 15, miren lo que dice más adelante en el versículo 15. Cuando el Señor le había dicho a Gedeón, calmado, cálmate, yo voy a estar contigo. ¿Qué le dice? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? How can I rescue Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. I am the least in my entire family. This is the same Gideon that is going to take justice into his own hands. Este es el mismo Gedeón que años después iba a tomar la justicia sobre sus manos o en sus manos. Era aquel que no se le permitió y lo que iba a hacer iba a azotar con ramas espinosas a aquellos que no le dieron una ayuda. It is the same Gideon that he was going to counterattack and hit them with branches, thorny branches and bushes of the desert. Pero luego, más adelante, pide una señal y Dios se la concede. Gideon, he asked for a sign, and then the Lord continually gave him a sign. Pero una vez más, hermanos, estamos hablando de un líder que es supuestamente experimentado. We're talking about a leader who is supposedly experienced, who should restrain himself before demonstrating any retaliation. Alguien que debe refrenarse antes de demostrar cualquier represalia. Pero vemos completamente lo opuesto. We see one that is vengeful and telling them literally, I'm going to whip you if I don't do it my way. Yo les voy a castigar si no lo hago a mi manera. Ahora yo quiero que vayan más adelante. So let's go back to chapter 8, verse 16 and 17. Quiero que miren versículos 16 y 17. Aquí viene la represalia y la venganza. Here comes the retaliation and the vengeance. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos, y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Creo que era mi hermano Cisnero que estaba hablando acerca de, hay cosas en la Biblia, que escuchó de que hay cosas en la Biblia que muchas veces van a ser muy, muy feas o que uno puede estar en desacuerdo. Y yo creo que este es un ejemplo, porque lo que está haciendo aquí Gedeón está de una manera tomando venganza. Y el Señor dijo, mía es la venganza. You know what Gideon is doing? He's taking justice into his own hands. He's the one, to this degree, he's taking these elders of the town, and he's the one that is whipping with thorns and briars from the wilderness. So let us learn, church, not to fall into an attitude of vengeance. Yo diría, hermanos, no caigamos en ningún momento en una actitud de venganza. Pero hay otra carencia que me llama la atención, que yo creo que es problemática en este líder que es Gedeón. There is another shortcoming or a fault or deficiency that is problematic in the life of Gideon. Y es hacer el trabajo sucio. You know, that's something that is in politics. And in this case, we see Gideon having someone to do the dirty job. Y eso lo vemos muy común en la política. We see that in politics. Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que él fue. It was not me, it was somebody else. I did not do it. What in the world are you talking about? Hermanos, eso dice mucho de una persona. That really says a lot about a person. Lo vemos en la política, puede ser en el trabajo, puede pasar hasta en las mejores y en las peores familias. It can happen to the best and the worst of the families. ¿Será posible que pase eso en el ministerio, hermanos? Would it be possible that it may occur even in ministry?
Oh, I can tell you that can definitely happen. Y la pregunta es, ¿por qué? And the question is, why? Porque vivimos en un mundo caído. We live in a fallen world. Ahora, miren lo que hace Gedeón. Quizás ustedes se pregunten, pero ¿qué era el trabajo sucio que quería que le hicieran a Gedeón? So the question is, what is the type of dirty job that Gideon wanted to have? Well, let's go to verse 18. Vayan conmigo al versículo 18 en adelante. Verse 18 on. Después les preguntó a Seba y a Salmuna. Estos eran enemigos de Gedeón. These are two enemies of Gideon. Dice, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, y le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. So Gideon is asking this randomly, but he knew kind of the answer. So who are the men that you killed at Tabor? And what they look like? And they say they all look like a king. They look like a king's son. They look like you. Y dice Gedeón. I want you to pay attention to what Gideon says. Ellos eran mis hermanos. They were my brothers. Los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. Gideon exclaimed, as surely as the Lord lives, I would never kill you if you had not killed them. Entonces, dice la Biblia que él volvió, Gedeón, a su hijo mayor. So he turned to his oldest son. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor? Jeter. ¿Y qué le dijo a Jeter? Jeter, mátalos. What does he say? Kill them. Pero ¿qué pasó, hermanos? Jeter no sacó la espada, porque era apenas un ¿qué? Un muchacho joven y tenía miedo. He was afraid. There are 2, 3 things, I think there are many things that we can take out of these texts that really gets our attention. Nos llama mucho la atención. ¿Notaron el comportamiento de Gedeón? Do you see the attitude of Gideon? Una sutileza de usar el nombre del Señor en vano. He was so subtle in using the name of the Lord in vain. Si Dios, dice allí, por Dios que yo, si ustedes no hubieran hecho eso, no los mato. Está quebrantando el cuarto mandamiento. He's already breaking the 4th commandment by using the name of the Lord in vain, by saying, I would have never killed you, as surely as the Lord lives. Noten cómo hacen juramento utilizando el nombre de Dios. Do you see how he's swearing an oath using the name of the Lord? Dios en vano. Como el Señor vive, les aseguro, I'll tell you the truth, I will not kill you. Pero luego pide a su hijo mayor, que obviamente es menor que Gedeón, que haga el trabajo sucio. Do you see that? How disgusting that is? In this case, Gideon is telling his oldest son to do the dirty job. That's repugnant. Eso es repugnante. ¿Cómo es posible que este siervo le está diciendo, ahora tú haz esto? El hijo de Gedeón demostró más madurez que su padre. Gideon's son showed more maturity than his father. Al punto que aún sus enemigos, even his enemies, they confronted Gideon by saying the following, be a man, you kill us. ¿Notaron que aún los enemigos de Gedeón demostraron ser más maduros y valientes? Sé hombre, mátanos tú mismo. No le pidas a alguien que haga el trabajo sucio. Si tú quieres hacerlo, hazlo. If you want to do the dirty job, just go ahead and do it. Pero luego, por último, revisemos la última parte del capítulo 8. As we go through this chapter,
I'm pretty sure that you have not heard this part of Gideon. How many of you have heard this part of Gideon before? ¿Han escuchado esta parte de Gedeón antes? Porque muchas veces vemos a Gedeón como, wow, un héroe de la fe, ¿verdad? Many times we think of Gideon as a man of faith and this and that. Pero tenía ahí sus trapitos, ¿verdad? He definitely had a closet full of dirty laundry in there. Por último, vamos a ver entonces que Gedeón aparentemente rechazó ser reconocido como rey. Apparently, Gideon refused to be recognized as king, but he does not fail to seek his own interests. Pero lo interesante aquí es que aun cuando aparentemente quiere rechazar ser rey, siempre hay una agenda propia. Y es donde nos lleva la tercera escena de este acontecimiento. This is where the third scene says, it says in there that there was a group of people that approached Gideon. Dice que un grupo de personas se le acercó a Gedeón. Siempre va a haber un grupo de personas que te va a traer aquí, ¿verdad? There's always going to be a group of people that is going to bring you back and forth. Y noten lo que dice el versículo 22. Look what it says in verse 22. Gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán ¿qué? Nuestros gobernantes, porque nos has rescatado de Madián. Rescue, rule over us. You and your son and your grandson will be our rulers, because you have rescued us from Midian. Alguien decía que en una crisis hay una gran oportunidad. Someone said, when there is a crisis, there is an opportunity. In the crisis, there's a national crisis in here of these enemies of Israel. And there's got to be a vacuum that needs to be filled of leadership. Hay un vacío que tiene que ser llenado. Y para este grupo de personas, Gedeón era la respuesta. Pero quiero que pongan atención cómo Gedeón responde. Porque una vez más, aparentemente él parece ser piadoso. Apparently he seems to be a pious person. Look what it says in verse 23. Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. ¿Quién los iba a gobernar? Dios, el Señor los gobernará. Gideon replied, I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. A primera vista, se podría decir, qué admirable. At first glance, one may say, this is admirable, worthy of admiration, because Gideon is a great example of humbleness. Algunos dirían, qué gran ejemplo, que él no quiso, él rechazó ser rey. Es un gran ejemplo de humildad. Alguien diría, vaya, qué hombre de Dios, no quiere atribuirse ningún mérito, sino que dice a la gente que el Señor es quien los va a gobernar. Someone may say, wow, this man is a man of God. He does not want to take any credit, but tells the people that it is the Lord who will govern over them. Eso sí que dice mucho de un líder. That really says a lot about a Christian leader. No son 10 años, no son 15 años. No son 20 años, son 40 años. It's not 10 years, it's not 15 years, and it's not 20 years. It is 40 years of experience. I never asked to be in this situation, may say the leader. But the circumstances allow me to guide these people. But I'm not guiding them, it is the Lord. ¿Notan lo sutil que puede ser? Yo nunca pedí estar en esta situación, simplemente las circunstancias permitieron que yo llegara a este punto en mi vida para que yo ahora guíe este pueblo, pero yo no soy el que estoy guiando el pueblo, es Dios el que está guiando el pueblo. Hermanos, cualquiera diría, esto es digno de admiración, pero no todo lo que brilla es oro. Not all that glitters is gold. And appearances can be deceiving. Y hermanos, las apariencias engañan. Es más, en ocasiones, yo he comentado que tarde o temprano va a sacar las uñas o va a demostrar los colores. Sooner or later,
his true colors will come out. ¿Y saben cómo sabemos que va a demostrar los colores, Gedeón? You want to know how? Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. No. Vamos a verlo ahorita mismo. Let's look at the verse. Versículo 24. Ahora, yo estoy siguiendo lo que su palabra dice. I'm just following what the Word of God says here. And I'm just making a comment and a brief application. Ok, entonces Gedeón dice, no, yo no quiero ser rey. Dios es el rey. I don't want to be king. The Lord is going to be leading us. But, you don't want that in the Bible. Sin embargo, tengo una petición que hacerles. Que cada uno de ustedes me dé un arete de botín que recogieron de sus enemigos caídos. ¿Notan en su Biblia, entre paréntesis? ¿Sí está en su Biblia eso? Como los enemigos eran ismaelitas, todos usaban aretes de oro. Noten cómo el escritor describe que ellos tenían mucho botín, porque los ismaelitas, en este caso, tenían mucho oro. So I want you to see this event, because then all of a sudden, although Gideon doesn't want to lead the people, but he has a better idea. I do have one request, that each of you give me an earring from the plunder you collected from your fallen enemies. In parentheses, the enemies being Ishmaelites, all wore gold earrings. ¿Y qué dijeron aquellos? What did they say, hermanos, en el versículo 25? Con todo gusto. Gladly, they replied. Le contestaron. Así que extendieron sus mantos y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Gladly, they spread out the cloth, and each one threw in a gold earring he had gathered from the plunder. Hermanos, cuando un líder dice que no se trata de dinero, es porque es de dinero. When a leader said it's not about money, it is about the money. Aquí demostró dónde estaba el corazón de Gedeón. Here, it demonstrated where Gideon's heart was at. Otro comentarista dice de la siguiente manera: esta acción es doblemente significativa. This action is doubly significant. Por un lado, al pedir regalos a cada uno de sus hombres, Gedeón exigía un gesto simbólico de sumisión. Gideon demanded a symbolic gesture of submission, gladly surrendering a share of their loot. They confirmed their status as his slaves or servants. Al ellos entregar eso, ellos demostraron que iban a ser siervos, súbditos de Gedeón. Pero por otro lado, la cantidad de oro que recibe Gedeón adquiere el carácter de un tesoro real. And that is going to be troubling, because the amount of gold Gideon received takes on the character of a royal treasure. ¿Notaron que él dice, no quiero ser rey, pero quiero tener mucho? You see how it is? I don't want to be a king, but I want riches. Esto sin duda es un tesoro digno de un reino. This is indeed a treasure fit for a king. Ahora, la historia es triste. This is a sad story. Look what it says in verse 27. Miren lo que dice el versículo 27. Entonces Gedeón hizo un efod sagrado con el oro y lo puso en Ofra, su pueblo natal. Pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efod, lo cual se convirtió en una trampa para Gedeón y ¿quién? Su familia. You see what happened? Gideon made a sacred ephod from the gold and put it in his hometown. But soon all the Israelites prostituted themselves by worshiping it. And it became a trap for Gideon and his family. Hermanos, en el ministerio no es como se empieza, es como se termina. In ministry is not how you start, it's how you end. Y les digo algo, son de estos mensajes que yo lo tomo muy personal.
This is a message that I take it very personal. Porque yo no me quiero ver de aquí a tantos años cometer estos errores. I don't want to make the same mistakes that Gideon committed. Pero también yo no quiero que como iglesia caigamos en ninguno de estos errores. And as a church, we never fall into the same mistakes. Entonces, una aplicación rápida para terminar. 5 cosas que sobresalen de este texto. I want to see 5 application to this particular lesson from this story. Número 1. Haz a un lado cualquier actitud de protagonismo que vaya a causar división en la iglesia del Señor. Sí entendemos eso, ¿verdad? Put aside any attitude of prominence that will cause division in the church of the Lord. ¿Notaron cómo la tribu de Efraín no se les invitó y dijeron, pues se les quebró el corazón y estaban exigiéndole a Gedeón? Van a haber momentos donde quizás no fuiste invitado, no porque no te querramos o por alguna razón, simplemente la obra continúa adelante y simply that the work of the Lord continue. Número 2, no tomes venganza, deja que Dios se encargue. Eso es algo que Gedeón tenía que haber hecho. That is something that Gideon should have done. Instead of beating out those elders, he went ahead and did it his way. Romanos 12:19. Mía es la venganza, dice el Señor. Vengeance is mine, the Lord says. Número 3, no envíes a nadie a hacer trabajo sucio. No es de Dios ese tipo de acción. Don't send anyone to do dirty work. That kind of action is not from God. Aún fue confrontado Gedeón. Gedeón, aún por sus enemigos. Even Gideon was confronted. Luego, número 4, no uses el nombre de Dios en vano para promocionar tu propio nombre. Do not use the name of the Lord in vain to hype your own name. De una manera pensaba que estaba siendo piadoso. Dios es el que va a guiarlos. Pero vemos al final, número 5, rechaza cualquier posición que el hombre te ofrezca. No es para siempre. Reject any position that man offers you. It is not forever. ¿Notaron cómo Gedeón rechazó ser rey, pero aceptó las riquezas de un rey? You see how Gideon, he rejected to be a king, but he accepted the treasures of a king. ¿Y qué dice la palabra en Jeremías 17:5? What does the word of God says in Jeremiah 17:5? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ahora, ¿cómo sabemos que estos fueron los años de Gedeón? Como tarea, nada más termina leyendo los últimos versículos del capítulo 8. Just continue reading the last verses of chapter 8. Porque dice que luego continuó ese ciclo. You see that cycle continue. Entonces, hermanos, que Dios nos dé sabiduría, especialmente en este 2026, a no cometer los errores que muchas veces nos pueden costar. Do not make mistakes that maintenance will be paying them for the long term. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos confronta en actitudes, en tendencias pecaminosas, egoístas, vengativas. Tú nos confrontas a no cometer esas fallas, esos pecados. Help us, O Lord, deliver us from this temptation, from these tendencies that are carnal, that are worldly, that has nothing to do with the fruit of the Spirit. And it doesn't matter if we are in ministry for 5, 10, many years, but we are prone to sin, O Lord. Help us through the power and the empowerment of your Holy Spirit to be filled daily, to be in your word. Señor, ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo, a estar saturados por medio de tu palabra,
a desarrollar ese fruto del Espíritu. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido actitudes, así como la de Gedeón. Y ayúdanos, Padre, también a ayudar a otros a apartarse de tal actitud. Amigo que nos visitas en esta tarde, friend, if you're visiting for the first time or watching for the first time, quiero decirte que hay un Dios que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. There is a God that knows your past, your present, and your future. Y así, en medio de lo que Gedeón tuvo que pasar, Dios lo usó para cumplir su propósito. Even when Gideon had these many flaws, even God used him for his glory. Quizás tú digas, es que yo no tengo remedio. I have no solution. There's no way that I can solve my own issues. Déjame decirte en esta noche que sí, porque en Cristo hay salvación. There is salvation in Christ. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, confesar a Cristo como Señor y Salvador, creer que Él murió por ti en la cruz, que fue puesto en la tumba y que resucitó de entre los muertos. You need to believe, you need to repent of your sins, believe that Jesus died for you on the cross, that He was buried, but on the third day He rose from the dead. And He will make you a new creation. Él te va a hacer una nueva criatura. Así con tus ojos cerrados, just with your eyes closed. I'm going to say this prayer in Spanish and then in English. Voy a hacer esta oración en español, y si tu deseo es entregar tu vida a Cristo, hoy tú lo puedes hacer. Dile, Padre Celestial, dile en voz alta, Padre Celestial, en esta tarde reconozco que soy pecador. Señor, tengo un espíritu vengativo. Tengo un espíritu que tengo que pagar mal a aquel que me ha hecho mal. Pero reconozco, aún a través de esta historia, que esa no es la solución, pero que necesito a un Salvador que me perdone de todos mis pecados, para yo perdonar aún a aquel que me ha ofendido. Y solo eso es posible al yo entregar mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados y quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Lord, forgive me of all my sins. Say this prayer in English. I know that I have a temper. I know, Lord, that I have this vengeful attitude. I know that I cannot get rid of it. But this evening, I understand that I am a sinner and I need a Savior. And for that reason, I repent of all my sins. And I want Jesus to be my Lord and my Savior. Forgive me of all my sins. I believe that Jesus died for me on the cross, that He was buried, but on the third day He rose from the dead. Thank you, God, for forgiving me. In Jesus' name I pray. Amen. Puestos de pie, hermanos, entonemos este canto. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save.